¿Negocian mejor las mujeres o los hombres? Esta es la pregunta más común con la que me he encontrado en prácticamente todos los cursos de negociación. Siempre me preguntan si las mujeres tienen más capacidad o menos capacidad en los procesos de negociación. Esto yo siempre digo que es muy difícil responderlo en forma general. En realidad, lo que sí puedo decir es que uno va a la mesa de negociación con todo lo que es. Es decir, si es mujer o si es hombre, o si nació en Oriente o si nació en Occidente, eso no determina que uno negocie mejor o peor, sino lo que determina es que uno tiene algunos patrones de conducta que hacen que uno se maneje de acuerdo a esos patrones de conducta. Pero creo que notablemente mejora muchísimo la negociación a partir de aprender un método, tenga o no uno habilidades naturales. Soy Olga Castillejo, vivo y trabajo en Argentina. Soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y he trabajado no solo para esta universidad, sino también para la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Luis. También para empresas en el ámbito empresarial como Coca-Cola, como Citibank, básicamente en el ámbito de empresas bancarias. Y he trabajado en Chile desde hace 15 años, trabajo en realidad en Chile, para la empresa CBS Corpo Training y a través de ella a muchos de sus clientes, entre ellos está Codelco, ENAP, la Empresa Nacional de Petróleos de Chile, Siemens, Colgate, Palmolive. Bueno, yo creo infinidad de empresas que no vale ni la pena relatar. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa en estos procesos de negociación y por qué a las mujeres nos resulta más difícil. Lo primero que encontré yo en estos cursos de negociación que he dado durante 20 años es que a los cursos asistían muchas menos mujeres que varones. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay menos mujeres? Yo diría que no solo menos mujeres, sino que prácticamente no hay mujeres que asistan a los cursos de negociación. Y esto me llevó a pensar de por qué pasaba esto. Bueno, en realidad uno advierte que no van a los cursos de negociación porque no están en los altos poderes de dirección. Las mujeres normalmente no están en puestos de poder y como no están en puestos de poder, por eso mismo no estaban en estos cursos de negociación. Ahora uno dice, ¿por qué no están en puestos de poder? Normalmente, bueno, habría muchas respuestas posibles, desde que no quieren hasta que no pueden, y yo diría, bueno, ¿por qué no están las que quieren? Y aquí entramos básicamente en el tema de la negociación. Esto de estudiar la negociación y el tema de la negociación vinculado a la mujer me llevó a investigar un poco qué es lo que pasa en lo que yo llamo detrás de la escena. ¿Qué es lo que hay detrás de la escena? Y advierto que, por ejemplo, hay preguntas que las mujeres se hacen o quizás nos hacemos y que no se harían jamás los hombres. Por ejemplo, ¿es ético negociar? Para las mujeres la negociación tiene mala prensa. Es decir, una mujer negociadora es vista como una mujer calculadora, fría, que toma todas las decisiones de una manera perfectamente determinada. Ahora, verdaderamente no es así. Verdaderamente, como yo lo veo y como yo lo entiendo, de todas las formas posibles de tomar una decisión, la negociación en realidad es una forma de tomar decisiones. Pensemos cómo sería la toma de una decisión. O uno impone la decisión, o uno cede ante eso, o sea, imponer o ceder, o la tercera posibilidad sería negociar. Esta tercera posibilidad es realmente la que mejor concilia con el respeto humano porque permite reconocer los intereses de uno dentro de un acuerdo y los intereses del otro también dentro del acuerdo. Las mujeres damos por supuesto de que existen no negociables, o sea, hay cosas que no son negociables. En realidad nadie nos lo dijo, pero de alguna manera uno intuye que esas cosas no son negociables. Recuerdo una amiga que me contaba que prácticamente todas las mañanas, cuando salía a trabajar antes, tenía con su hijo un diálogo que se repetía prácticamente todas las mañanas. El diálogo era más o menos así. El hijo le decía, mamá, ¿vas a usar el auto? Y ella le decía, ¿por qué? ¿Vos lo necesitas? O sea, eso no es una negociación. Él evidentemente estaba dispuesta a ceder. Y esto pasa en muchísimos ámbitos en los cuales las mujeres nos manejamos, no solo en los ámbitos domésticos, sino también en los ámbitos del trabajo, en los ámbitos empresariales. Damos por supuesto de que en realidad uno debería ceder. Esos son supuestos, pero no tienen por qué ser así. Recuerdo una participante de uno de mis cursos que me decía
que ella estaba casada con un hombre que era mucho más alto que ella, y entonces el espejo estaba ubicado en el baño de una manera que ella, para poder maquillarse, tenía que ponerse en puntas de pie. Ella daba por supuesto que esto era uno de los no negociables, entonces había asumido que el espejo le tenía que quedar bien al esposo. En un momento tomó la decisión de negociarlo con su esposo y lo que hizo fue ubicar el espejo más abajo de manera que ella no necesitara empinarse para poder maquillarse todas las mañanas, y el esposo solo tenía que retroceder 2 pasos para poder seguir mirándose. Hay muchas cosas que son negociables y yo prácticamente diría que casi todo. Es muy poco lo que queda fuera del ámbito de negociación. Sé que hay cosas que no son negociables, pero esas no son las cosas para las cuales nosotros realmente necesitamos utilizar un método. Ahora bien, ¿qué es lo que nos puede aportar el método de Harvard? Primero, el método de Harvard es un método simple, terriblemente simple, no fácil, simple. Esto quiere decir que es un método de 5 pasos, o sea, yo he trabajado, investigado y he adaptado el método que yo estudié en Harvard para aplicarlo a la realidad latinoamericana. Esencialmente yo lo estudié con el profesor Fisher, es un autor mundialmente conocido por su libro Getting to Yes, Cómo obtener el sí. Básicamente ese libro ha sido traducido a montones de idiomas en todo el mundo y es casi de cita obligada. Él fue quien logró esto de la introducción en los programas universitarios de grado y de posgrado y fundamentalmente en los MBA de lo que es la negociación. Bueno, esto que decíamos de la negociación de Harvard, de que es un método simple, efectivamente lo es. Pero cuando uno lo estudia y lo aprende, dice, ¿por qué diablos no lo aprendí antes? Porque es un método increíblemente pensado para mujeres. No está pensado para mujeres, pero uno necesita utilizar habilidades que son propias de la mujer. Por ejemplo, una de las habilidades claves que el método pone el acento es en la capacidad de escuchar. Realmente creo que las mujeres tenemos una capacidad de escuchar infinitamente más importante que la de los hombres, infinitamente más grande. Las mujeres escuchamos el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, escuchamos lo que se dice, lo que no se dice, y encima hacemos todo eso al mismo tiempo. O sea, verdaderamente esta capacidad de escuchar yo creo que es una capacidad, que es una fortaleza, y que las mujeres no usamos en la medida en que podríamos usarlas. Una de las claves del método, que utiliza todo este tipo de herramientas, como la de saber escuchar, es la de concéntrese en sus intereses. Tomo solo una de las 5, concéntrese en los intereses, concéntrese en sus intereses. Las mujeres, como ya decía, estamos acostumbradas a ceder. Podría decirlo de otra manera respecto a los intereses. Estamos acostumbradas a no reconocer nuestros intereses o a no validarlos. El método dice, reconozca sus intereses, reconózcalos, pero sus verdaderos intereses. No todo lo que a veces parece que nos interesa, realmente nos interesa. Cuando uno lo descubre y ve lo que le interesa, realmente puede trabajar en un acuerdo que nos pueda llevar a un camino de salida mucho más fácil y sobre todo que pueda perdurar en el tiempo, que si uno ha renunciado a sus intereses. Renunciar a los intereses es algo que tarde o temprano se paga. Se paga a veces con la factura del resentimiento o de la disconformidad respecto del acuerdo al cual uno ha llegado. Otra de las cosas de por qué funciona el método. Primero, es un método absolutamente probado. Hoy prácticamente en el mundo, sinceramente, he investigado muchísimos métodos y creo que es el método absolutamente privilegiado. Todos los otros son en realidad una derivación o un reordenamiento de los mismos elementos de este método. Por ejemplo, esto de que decíamos de concentrarse en los intereses. Otra cosa que es importante es que nos cuesta pedir. Las mujeres no sabemos pedir. Estamos acostumbradas a que tenemos que ser personas agradables, personas simpáticas, etcétera, y que cualquier cosa podría llevarnos a un conflicto. Sin embargo, si uno aprende a pedir, seguramente obtendría mucho más de lo que uno está acostumbrado. De hecho, las mujeres son remuneradas normalmente en el mundo con remuneraciones bastante más bajas. Damos por supuesto que lo que nos han ofrecido, eso es lo que nos van a pagar. O sea, no estamos acostumbradas a pedir. Por esto de que queremos ser agradables, de que cualquier cosa nos llevaría a un conflicto. Y ustedes ya saben ese dicho que dice, las mujeres buenas van al cielo
Y las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. O sea que uno verdaderamente debería aprender a pedir. Y otra de las cosas que deberíamos aprender es a decir que no. Hay acuerdos que no nos satisfacen, pero a veces por la incomodidad o por la situación o por las ganas que tenemos de salir de la tensión que nos significa la negociación, terminamos aceptando un acuerdo. Eso tarde o temprano nos va a traer consecuencias, nos va a traer resentimiento, nos va a traer disgusto. Entonces aprendamos a decir que no. Hay una forma de decir que no que también el método nos enseña. No tiene por qué ser un no duro, es un no cordial, pero es un no firme. ¿Por qué el método además funciona? Porque el método en realidad ha descubierto que la base de cualquier cuestión en negociación, o diría yo, más que la base, un elemento fundamental en cualquier negociación es lo emocional.